conoceremos algunos personajes importantes y sus valiosos aportes para nuestro país. El primer personaje que vamos a hablar es José Domingo Espinar. Y él nació en la ciudad de Panamá en 1792 y él fue un importante militar y líder político panameño. Es recordado por su papel clave en los primeros años de Panamá como nación, por su lucha en defensa de los intereses del istmo. Falleció en 1865 y desde joven se integró al ejército y alcanzó altos rangos militares. Vivió en una época en la que Panamá no era un país independiente, sino que primero fue colonia española y luego parte de la Gran Colombia. Espinar apoyó activamente la independencia de Panamá de España, proclamada el 28 de noviembre de 1821. Como militar, ayudó a que el proceso se realizara sin grandes enfrentamientos armados, lo que evitó muchas muertes y daños en el territorio panameño. Cuando Panamá pasó a formar parte de la Gran Colombia, Espinar se dio cuenta de que aquel gobierno central no siempre atendía las necesidades del istmo. Por eso, luchó por una mayor autonomía política y administrativa para Panamá. En 1830, Espinar lideró un movimiento para separar a Panamá de la Gran Colombia, buscando que el istmo pudiera decidir su propio destino. Aunque este intento no tuvo éxito, fue muy importante porque demostró el sentimiento autonomista y nacionalista de los panameños desde temprano. Más adelante, estos ideales influyeron en otros movimientos separatistas. Cabe destacar que José Domingo Espinar tiene una importancia histórica y es considerado un precursor del nacionalismo panameño, ya que fue uno de los primeros líderes en luchar porque Panamá tuviera voz propia y no fuera solo una región olvidada por los gobiernos extranjeros. También aportó beneficios a Panamá, fortaleció el sentimiento nacional panameño, defendió la autonomía y los intereses del istmo, contribuyó a una independencia política de España e inspiró futuros movimientos que llevaron a la independencia definitiva de Panamá en 1903. Ahora vamos a conocer a Juan Eligio Alzuru. Juan Eligio Alzuru fue un militar venezolano que ocasionó la segunda sucesión del Istmo de Panamá de Colombia del 9 de julio al 28 de agosto de 1831. En 1830 fue trasladado al Istmo de Panamá, que en ese entonces era parte de la Gran Colombia, bajo el nombre de Departamento del Istmo. Justamente en ese año hubo un intento sucesionista realizado por José Domingo Espinar, que separó el Istmo de la Gran Colombia por un par de meses, hasta que el propio Espinar, bajo consejo de Simón Bolívar, decidió revertir la decisión. La segunda separación del Istmo de Colombia, el 9 de julio de 1831. Juan Eligio Alzuru retiene el poder y busca apoyo en el pueblo panameño. Mal asesorado por sus compatriotas, el general Luis Urdaneta impone una dictadura férrea y pierde el apoyo de la población panameña. El gobierno colombiano envía al istmo al coronel Tomás Herrera con el cargo de comandante general del departamento, pero Alzuru no lo reconoció como tal. Alzuru es apresado y fusilado en la Plaza Catedral el 29 de agosto de 1831. Esta separación duró solo un mes y 10 días. El istmo se vuelve a unir a Colombia con la excepción de estar unido a un país en decadencia. Ahora vamos a hablar sobre Tomás Herrera. Fue un militar y político neogranadino, presidente de la República de la Nueva Granada y jefe de Estado del Estado Libre del Istmo durante 1840 y 1841. Él regresó a Panamá en 1830 y participó en la lucha contra el coronel venezolano Juan Eligio Alzuru. Cuando Alzuru fue fusilado, Tomás Herrera fue nombrado coronel, graduado y comandante general del Istmo de Panamá.
Peleó en el Cauca en la Revolución de 1840, pero el Istmo no quería entrar en ese conflicto. Entonces se creó una Junta Popular reunida en Panamá el 18 de noviembre de 1840 para la separación de Panamá de la República de la Nueva Granada, bajo el nombre de Estado Libre del Istmo. La nación duró 13 meses, porque después de meses de negociación, el gobierno de Bogotá logra convencer al coronel Herrera de reintegrar al Istmo bajo el acuerdo de no emprender castigo contra los secesionistas ismeños, haciendo caso omiso a lo que se había acordado. Una vez reintegrado el Istmo, el coronel Herrera fue desterrado y borrado del escalafón militar. Durante su corto gobierno, la situación del Istmo mejoró. Se iniciaron las relaciones exteriores con Costa Rica, se organizó la economía, se crearon instituciones públicas y mejoraron las condiciones de salud y educación. Ahora conoceremos un poco sobre Justo Arosemena y sus aportes. Arosemena Quesada fue un polímata, fue a su vez jurista, estadista, escritor, político, profesor, orador, economista, codificador, reformista, historiador y diplomático colombiano. Algunos autores afirman que Arosemena es el panameño más relevante del siglo XIX. Dedicó su vida a luchar por la autonomía política de Panamá, por lo que es considerado el más ilustre de los panameños y padre de la nacionalidad panameña. Justo Arosemena fue elegido diputado ante la Cámara Provincial de Panamá y posteriormente ante el Congreso Nacional de Colombia. Durante este periodo realizó diversas recopilaciones de leyes con el fin de mejorar el manejo de las mismas. Igualmente, como estadista, realizó un arduo trabajo por una mayor autonomía de Panamá dentro de Colombia. Como resultado de las propuestas políticas presentadas por Arosemena al Congreso colombiano y después de un primer intento que se veía frustrado por la Guerra Civil de 1853, se crearía el Estado Federal de Panamá en 1855, del cual Arosemena sería su primer presidente. No obstante, solo ocupó el cargo durante 2 meses, entre julio y septiembre. En la historiografía panameña, Justo Arosemena es considerado el padre de la nacionalidad panameña, debido a que fue el primer intelectual ismeño en plantear su existencia a mediados del siglo XIX. Esta tesis es desarrollada ampliamente en su ensayo El Estado Federal de Panamá, en donde hace una cronología de los movimientos autonomistas y separatistas llevados a cabo por los ismeños, desde la colonia hasta el establecimiento de la primera república denominada Estado del Istmo en 1840. Ahora conoceremos quién fue Pedro Prestán y cuáles fueron sus aportes. Prestán fue un ferviente opositor a la regeneración conservadora de Rafael Núñez. Representaba la voz de los colonenses que se sentían abandonados por el gobierno central de Bogotá y asfixiados por la influencia de las compañías extranjeras. En marzo de 1885, en el marco de una guerra civil colombiana, Prestán lideró un levantamiento en Colón. Su objetivo era conseguir armas para apoyar la causa liberal. Durante este conflicto, detuvo autoridades locales y a oficiales estadounidenses para presionar por la entrega de un cargamento de armas. Se enfrentó a las tropas del gobierno que intentaban recuperar la ciudad. Lamentablemente, su historia terminó en tragedia. Durante estos enfrentamientos entre las fuerzas y las tropas gubernamentales, se desató un gran incendio que destruyó casi por completo la ciudad de Colón.
Aunque el gobierno lo culpó directamente del incendio para justificar su ejecución, muchos historiadores sugieren que el fuego pudo ser provocado por los combates o por agentes externos. Preston huyó, pero fue capturado y sometido a un consejo de guerra, y fue ahorcado el 18 de agosto de 1885 frente a las ruinas de la ciudad. Ahora hablaré un poco sobre Mayarino Pidlak. Debemos tener en claro que Mayarino Pidlak no es una sola persona, sino que se refiere a los dos diplomáticos que firmaron el histórico Tratado de Paz, Amistad, Navegación y Comercio de 1846. Este acuerdo negociado entre la República de la Nueva Granada y los Estados Unidos lleva los nombres de sus firmantes: Manuel María Mayarino, que era político y abogado colombiano, quien era el secretario de Relaciones Exteriores de Nueva Granada, y Benjamin Alden Pidlak, abogado y político estadounidense, quien fungía como encargado de los negocios entre Estados Unidos y Bogotá. Las contribuciones de estos dos personajes a través del tratado fue decisiva para el futuro del istmo, aunque el legado es objeto de debate histórico debido a las concesiones otorgadas. Fue el punto más trascendental. La Nueva Granada garantizó a Estados Unidos el derecho de vía o tránsito a través del istmo por cualquier medio de comunicación que existiera o se construyera en el futuro. Esto permitió la concesión del ferrocarril de Panamá, que facilitó enormemente el comercio mundial y el transporte de pasajeros durante la fiebre del oro de California.